El sol ardía sin piedad, resplandeciendo como un disco de fuego fundido, extendiendo sus rayos implacables sobre el polvoriento horizonte de San Ignacio, un pueblo olvidado, casi fantasmal, escondido en algún rincón solitario del vasto desierto mexicano. El aire temblaba bajo el calor abrasador, y los caminos resecos crujían bajo las botas gastadas de los pocos valientes que se atrevían a caminar a través del sofocante e infernal mediodía. En el corazón mismo del pueblo, frente a la vieja cantina llamada La Serpiente, se erguía don Mauricio Salazar. Era el hombre más rico de toda la región, un ranchero endurecido cuyo rostro, curtido por el sol, estaba marcado por los años de trabajo y soberbia, y cuyos ojos brillaban fríos y filosos como el acero forjado. Su sombrero de ala ancha proyectaba una sombra profunda, una oscuridad que parecía tragarse todo a su alrededor, reforzando la sensación de autoridad y amenaza que lo rodeaba. A su lado estaba atada una visión miserable. Un caballo huesudo, con la crin enmarañada y descuidada, y unos ojos apagados que miraban sin vida al vacío. La pobre criatura soltó un resoplido débil, con los costados agitándose de cansancio, mientras permanecía amarrada a un poste envejecido. Mauricio, con una sonrisa torcida cargada de crueldad, dirigió la mirada al otro lado de la calle, donde notó a un vagabundo harapiento, encorvado bajo la pobre sombra de un mezquite seco. El hombre era conocido por todos simplemente como el Flaco. Su figura era lamentable, desgastada por la miseria. La ropa raída colgaba floja sobre su cuerpo delgado, una barba desaliñada cubría su rostro, y un sombrero de paja deshilachado apenas lo protegía del implacable sol del desierto. Nadie en San Ignacio sabía de dónde venía, pero todos lo conocían por su costumbre de deambular sin rumbo, vagando de calle en calle, mendigando un trago de licor o una migaja de pan para sobrevivir. Esa tarde, Mauricio, inquieto y con espíritu cruel, decidió que el desdichado Flaco sería su entretenimiento. «Oye, Flaco», gritó de pronto Mauricio, su voz autoritaria retumbando en la calle vacía. El vagabundo se removió, levantando lentamente la cabeza, parpadeando contra la luz con ojos cansados y apagados. «Ven aquí, hombre. Tengo algo para ti». Con esfuerzo, el Flaco se puso de pie, sus delgadas piernas temblando mientras se tambaleaba apenas, cruzando la calle con pasos inseguros. Dentro de la cantina, el puñado de parroquianos se inclinó, asomándose con curiosidad por la puerta para observar. Mauricio, disfrutando del momento, extendió un brazo en un gesto grandilocuente hacia el caballo. «Esta bestia te pertenece ahora», anunció, con una mueca torcida bajo su risa, una risa empapada de desprecio. «Acéptalo como un regalo mío. Míralo bien. Un caballo para un hombre como tú. Ahora ya puedes llamarte caballero, ¿eh?» La mirada del Flaco pasó del esquelético animal a la imponente figura de Mauricio. En su rostro se dibujó una expresión de desconcierto. El caballo apenas se sostenía en pie, con las costillas marcándose bajo la piel, como huesos mal envueltos en cuero gastado. Los bebedores en la cantina estallaron en carcajadas, sus risas llenando la calle, y Mauricio se unió a ellos, disfrutando de su propia crueldad. El Flaco, sin embargo, no dijo nada. Sin una sola protesta, alargó sus manos temblorosas, tomó las riendas, y susurró un débil y casi inaudible «gracias». Luego, arrastrando los pies con cansancio, se alejó lentamente por la calle desierta, llevando al caballo destrozado a su lado. Esa noche, en la comodidad de su amplia hacienda, Mauricio se encontró atormentado por la imagen del Flaco. El recuerdo del vagabundo se aferraba con terquedad a su mente. Había esperado burla en respuesta, o que intentara devolverle el caballo, o al menos que mostrara vergüenza y humillación. Pero no. El Flaco había aceptado al pobre animal con una extraña dignidad silenciosa, una dignidad tan perturbadora que devoraba la paz de Mauricio. Inquieto, se sirvió un vaso abundante de tequila, bebiéndolo de golpe con la esperanza de ahogar
el nudo incómodo que se retorcía en su pecho. No es más que un mendigo, murmuró para sí con irritación. Un hombre inútil con un caballo inútil. El sueño se negó a llegarle fácilmente a Mauricio esa noche. Se revolvía inquieto en la cama, su mente incapaz de apartar las imágenes punzantes que se repetían en sus pensamientos. Y cuando amaneció, San Ignacio despertó en medio de un torbellino de murmullos. Los rumores corrían por el pueblo tan rápidos como el viento del desierto. Al flaco lo habían visto más allá de los límites del pueblo, tratando al miserable caballo como si fuera un tesoro invaluable. Decían que lo había cepillado con nada más que un trapo viejo, que se había agachado para dejarlo beber de un charco poco profundo, y algunos incluso juraban que había sacrificado su propia comida escasa para compartirla con la hambrienta criatura. Dentro de la cantina, los hombres rugían de risa ante la absurda historia, pero entre las carcajadas, una extraña incomodidad empezaba a instalarse en el pecho de Mauricio. Finalmente, la curiosidad lo carcomió lo suficiente para llevarlo a actuar. Decidido a presenciar la verdad con sus propios ojos, ensilló su elegante semental negro y cabalgó con fuerza hasta llegar al claro árido junto al lecho seco del río. Allí, para su sorpresa, vio al vagabundo. El flaco estaba sentado tranquilamente en el suelo, junto al caballo, y aunque el animal aún cargaba con su debilidad, ya no parecía del todo miserable. Había, al menos, un débil destello de vida en él. Entonces Mauricio supo algo que lo hizo estallar en carcajadas. El mendigo le había dado un nombre a la criatura: Rayo. La risa tronadora de Mauricio cortó el aire del desierto. ¿Rayo?, repitió incrédulo, con la voz cargada de desprecio. Esa bestia miserable no correría, ni aunque el mismo diablo viniera persiguiéndola. Dime, flaco, ¿qué tontería es esta? ¿De verdad crees que ese caballo va a sacarte de tu miseria? El flaco levantó el rostro lentamente, sus ojos hundidos, cansados, pero curiosamente firmes, y cuando habló, su voz fue tranquila pero firme. Un regalo es un regalo, don Mauricio. Este caballo ahora es mío, y yo cuido lo que me pertenece. El ceño de Mauricio se frunció con fuerza. La irritación se encendió dentro de él, porque esa no era la reacción que había esperado. Había anticipado debilidad, humillación, sumisión, pero lo que encontró, en cambio, fue a un hombre al que todos consideraban inútil, hablando con una dignidad serena y una determinación inquebrantable. Desconcertado, Mauricio tiró de las riendas, espoleó a su caballo y se marchó, pero las palabras del flaco se le clavaron en la cabeza, prendidas como un clavo oxidado imposible de arrancar. Los días pasaron, y pronto la extraña historia del vagabundo y su caballo inútil se extendió por cada rincón de San Ignacio. Algunos vecinos susurraban que el flaco había perdido la cordura. Otros, con voces más suaves, sugerían que estaba tocado por la gracia, un santo vestido de harapos. Pero sin importar lo que creyeran, todos podían ver el cambio que se estaba produciendo. Rayo, el mismo caballo que Mauricio había ridiculizado y descartado como inútil, se estaba transformando ante los ojos de todos. La opacidad en su mirada comenzó a desvanecerse, reemplazada por un brillo nuevo. Su paso frágil se volvió más firme, más seguro. El flaco lo alimentaba con las sobras, de lo poco que lograba conseguir. Lo llevaba al río a beber cuando podía, y le hablaba con suavidad, como si cada palabra estuviera destinada a ser comprendida por el animal mismo. Cada vez que Mauricio escuchaba esos relatos, sus entrañas se retorcían con una mezcla enloquecedora de irritación y curiosidad forzada. Le corroía por dentro como un gusano, abriéndose paso en su orgullo. Entonces, una tarde, mientras Mauricio estaba sentado meditabundo en la cantina, un vaquero polvoriento irrumpió con noticias urgentes. Declaró que habían visto al flaco montando a Rayo por las llanuras, y aunque el caballo distaba mucho de ser veloz, se movía con una gracia extraña e inesperada. El vaso en la mano de Mauricio estalló contra la mesa, cuando lo arrojó con violencia y se levantó lleno de furia.
Esto es imposible, gruñó para sus adentros. Ese animal era basura, una broma inútil. Sin decir nada más, salió enfurecido, saltó sobre su semental y cabalgó con rabia para encontrar al flaco. Finalmente lo divisó en un campo abierto, donde Rayo trotaba, sus movimientos impregnados de una energía y un espíritu que desafiaban todo lo que Mauricio había creído sobre la criatura. Sobre una piedra cercana estaba sentado el flaco, mirando al caballo con una sonrisa tranquila, casi serena, en los labios. El rostro de Mauricio ardió de ira, mientras bajaba de un salto de su semental, sus botas golpeando con fuerza la tierra. ¿Qué le has hecho a ese animal?, exigió, con la voz temblorosa, cargada a partes iguales de furia e incredulidad. Aquel caballo, en la mente de Mauricio, no había valido absolutamente nada. Menos que nada, una burla viviente. Pero cuando lanzó esas palabras, el flaco apenas se encogió débilmente de hombros. No hice mucho, don Mauricio, respondió en voz baja. Solo le ofrecí un poco de cuidado. A veces, lo que el mundo cree inútil, solo espera a alguien que crea en ello. Aquellas palabras golpearon a Mauricio no como una frase, sino como un puñetazo en el pecho. Por primera vez en muchos años, sintió una sensación que no podía controlar ni nombrar del todo. Era más pesada que la ira, más aguda que la incomodidad. Una mezcla venenosa de vergüenza y arrepentimiento. Giró sobre sus talones sin pronunciar otra palabra, y regresó a su amplia hacienda, pero ni allí, rodeado de lujos, las interminables botellas de tequila que vaciaba, lograban silenciar la tormenta que rugía en su corazón y en su mente. Las semanas se desangraron hasta convertirse en meses, y poco a poco la historia del flaco y su caballo, Rayo, se esparció por San Ignacio hasta convertirse en leyenda local. El caballo que antes había provocado burlas y desprecio, ahora se mencionaba con admiración. Bajo la mano constante del vagabundo y su infinita paciencia, el animal se había transformado. Aunque Rayo jamás tendría el linaje ni la elegancia de un pura sangre, reveló una fuerza, resistencia y espíritu noble, que asombraba a todo el que lo veía. Llegó incluso un día en que el flaco lo inscribió en una pequeña carrera local. Rayo no cruzó primero la meta, pero trotó hasta el final con la cabeza erguida, y la multitud estalló en aplausos, no por la victoria, sino por la dignidad de un mendigo que había logrado lo imposible. Para Mauricio, sin embargo, todo aquel espectáculo resultaba insoportable. Cada susurro del nombre de Rayo, cada mención del triunfo del flaco, se le clavaba en el orgullo como una espina imposible de arrancar. Lo que había sido concebido como una burla cruel, un insulto para degradar a un hombre sin valor, se había convertido en una historia de honor y redención. La humillación lo carcomía como fuego bajo la piel. Entonces llegó la noche en que el vino y la rabia nublaron lo que quedaba de su juicio. Ebrio, amargado y consumido por el odio, Mauricio tomó una decisión sombría. Si no podía soportar la presencia del flaco y de su maldito caballo, los borraría de San Ignacio para siempre. Así, bajo la fría luz de una luna llena hinchada, Mauricio cabalgó acompañado de dos de sus hombres de mayor confianza. Los cascos de sus caballos golpeaban la tierra dura, mientras avanzaban hacia el límite del desierto, donde el flaco había levantado su campamento. Al llegar, encontraron al vagabundo profundamente dormido junto a Rayo. Las brasas de una fogata moribunda brillaban débilmente, apenas arrojando un resplandor frágil contra la oscuridad. Mauricio desmontó con pasos calculados, el acero pulido de su revólver brillando plateado bajo la luz lunar. «Levántate, flaco», ladró, golpeando la tierra con su bota cerca de la cabeza del hombre. El flaco se removió, abrió los ojos, pero permaneció quieto, negándose a entrar en pánico. En su lugar, miró directamente a Mauricio, con una calma que avivó aún más la furia del ranchero. «Ese caballo es un insulto», tronó Mauricio, con la voz temblorosa. «Te lo di como una burla, y tú convertiste la broma en burla para mí. Esta farsa termina hoy». Lentamente, sin apresurarse,
El flaco se puso de pie. Se colocó delante de Rayo, su delgado cuerpo erguido como un escudo entre el hombre y la bestia. Don Mauricio, dijo con voz serena, usted fue quien puso este caballo en mis manos. Si es una burla, entonces esa vergüenza es suya, no mía. La rabia de Mauricio ardió más que nunca. Alzó el revólver, dispuesto a disparar. Pero entonces se quedó inmóvil. Porque en los ojos del flaco no encontró ni rastro de miedo, ni súplica de piedad, ni sumisión temblorosa. Lo que vio, en cambio, fue algo incomprensible para él. Una fuerza tranquila, una convicción firme, una certeza que permanecía intacta incluso ante la muerte. La mano de Mauricio tembló con violencia. El arma bajó poco a poco, y por primera vez en su orgullosa vida, se dio cuenta de que había perdido algo más que un duelo, más que una burla cruel. Había perdido frente a la dignidad de un hombre al que una vez había despreciado. Su voz salió áspera, casi ahogada. Vete de San Ignacio, murmuró entre dientes apretados. Llévate a tu maldito caballo y no regreses jamás. El flaco no respondió. Y cuando amaneció, tanto él como Rayo habían desaparecido del pueblo, esfumándose hacia el horizonte del desierto. Algunos aseguraban que habían viajado al norte, otros susurraban que habían cruzado las montañas. Pero, sin importar a dónde se dirigieran, la gente de San Ignacio jamás olvidó la historia. La leyenda del vagabundo y su caballo vivió para siempre, una historia de paciencia, fe y desafío. Y don Mauricio, el orgulloso ranchero de antaño, nunca volvió a ser el mismo. El hombre que una vez se había reído cruelmente de un mendigo, pasó el resto de su vida atormentado por el eco de su propia maldad, y por el recuerdo de un caballo roto, que, contra todo pronóstico y expectativa, había encontrado su lugar en el mundo.